Buenas tardes, jóvenes. Hoy tenemos que revisar la página 18, lo que es el hombre desde su principio y su existencia han luchado para satisfacer sus necesidades. La evolución histórica del comercio. ¿Por qué evolución histórica del comercio? Nosotros tenemos que ver la parte desde cuándo se inició el comercio. Son partes que nosotros tenemos que ir conociendo. ¿Cuándo iniciamos comercio? ¿Cuándo iniciamos a ser comerciantes o cuándo inició el comercio en sí para el ser humano? ¿Verdad? Entonces es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Son partes evolutivas del comercio. El hombre desde su principio y de su existencia ha luchado por satisfacer sus necesidades primordiales. ¿Cuáles son las necesidades primordiales que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las necesidades primordiales? Las necesidades primordiales que nosotros prácticamente tenemos es alimentación, vestuario y lo que es producción, ¿verdad? Lo que nosotros comemos diariamente. Entonces, lo que es a la alimentación, lo que es vestido, es nosotros tenemos que ver qué son cosas primordiales para nosotros. La comunidad primitiva. En época primitiva, el hombre dependía de la naturaleza, de la recolección de frutas y se dedicaba a la caza y a la pesca. ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente lo que es naturaleza, lo que nosotros buscamos en la naturaleza, lo que son las frutas, lo que era la caza, la pesca. La caza es lo que las personas antes cazaban venado, ¿verdad? Cazaban las titibúas que nosotros decimos, los pajaritos esos que andan por ahí que son titibúas. Y la pesca también se dedicaba mucho a la pesca. Y eso era lo que ellos consumían, lo que cazaban, los animales que cazaban, animales de monte que cazaban, eso era lo que era la caza y lo que era pesca. Bien, el esclavismo, perdón, lo anterior fue evolucionando a través de un periodo de transición donde la comunicación primitiva se pasó al esclavismo. ¿Sí? El esclavismo, al desaparecer la comunidad primitiva, o sea, las personas que según nuestros antepasados, las personas primitivas que se dedicaban a cazar, a pescar, ¿verdad? Esas eran personas que recolectaban fruta, ese era lo que era la parte primitiva. Pasamos a un esclavismo. Al desaparecer la comunidad primitiva, surge otra forma de organización conocida como el esclavismo. Este periodo se desarrolla la propiedad privada de los medios de producción. Surgen dos clases sociales, la clase esclavista, que eran los dueños de los factores productivos, y los esclavos que realizaban las actividades productivas. ¿Qué eran las clases esclavistas? Las clases esclavistas no eran más que señores feudales que tenían dinero y que tenían a su cargo esclavos, ¿verdad? Llámese esclavos, personas de color trigueña o negra. No solamente los esclavos eran trigueños o negros, también eran indígenas, ¿verdad? También eran personas blancas, pero que vivían como esclavos, ¿sí? Entonces,
eran dos tipos de niveles sociales, un nivel alto y el nivel bajo, que era el que tenía que producir, tenía que hacer los mandados de las personas adineradas. El comercio se desarrolló ampliamente en el esclavismo, surgiendo los mercaderes y la moneda. Al surgir los mercaderes en esta época, se mantenía un periodo donde la persona iba y vendía mercancía para consumo. ¿Sí? ¿Cuál era el trueque que ellos tenían? Una moneda. Usted pagaba con monedas, con cualquier tipo de moneda. En los países donde se daba esta esclavitud y donde habían mercaderes, se pagaban con monedas. Debido a las constantes revelaciones por parte de los esclavos, insatisfechos por sus condiciones, se van desintegrando el esclavismo, lo que origina el feudalismo. ¿A qué nos referimos? A que en aquella época hubo una rebelión de los esclavos, ¿verdad? Por los constantes maltratos, porque les exigían, ¿verdad? Horas laborables excesivas y ellos al ver que no ganaban mucho, entonces se fueron rebelando. ¿Por qué se rebelaron? Porque no aguantaban la esclavitud. Y en la esclavitud los golpeaban, los maltrataban, los humillaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que ellos tratan de lograr que no se diera, pero se fue dando y se rebelaron y de ahí lo que nace el llamado feudalismo. El feudalismo se inicia en el continente europeo. ¿Por qué en el continente europeo? Con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, se extendió hasta mediados del siglo XV, ¿verdad? En este periodo surgiría el capitalismo o sistema económico predominante actualmente en el mundo. ¿Por qué el capitalismo? Existen muchos países donde el capitalismo es lo más importante, es lo que genera empleo, es lo que genera la subsistencia de los pueblos, ¿verdad? Y existen grandes países capitalistas, como los países europeos. Son países capitalistas, ¿verdad? De corte capitalismo. Entonces, eso genera empleomanía, genera que los países avancen. Entonces, como los países van avanzando con el capitalismo, porque entre más avanza un país, más genera capital. Quisiera hacer una pregunta a ustedes. ¿Panamá es un país capitalista? Háganse esa pregunta. Se la dejo como tarea. ¿Es Panamá un país capitalista o no? Bien. Debido a las constantes rebeliones por parte de los esclavos, debido a las constantes rebeliones por los esclavos, se fue naciendo el feudalismo y luego el capitalismo. El sistema capitalista
en su primera etapa en el siglo XVI y último tercio del XIX, se fundamenta en la libre competencia entre los comerciantes, es decir, se basa en la competencia y calidad de los productos. Bien, ¿qué tipo de productos es lo que nos genera la competencia? Pueden ser tipo de productos textiles, pueden ser tipo de productos de fábrica como los vehículos, como las bicicletas, ejemplos, son ejemplos que le estoy dando. Pueden ser productos de tecnología, ¿verdad? Porque cada año vamos avanzando en la tecnología y eso es lo que nos ha ido nosotros identificando. Por ejemplo, en posterior existían las cámaras con unos flash, si ustedes pudieron ver algunas cómicas, algunos reportajes o algunas películas, ustedes veían los flash, esos que se los tenían aquí en la mano y la cámara de este otro lado, y ese era el boom de ese entonces. Hoy en día, el, en la nueva tecnología, nosotros tenemos los celulares, las cámaras celulares que nosotros podemos tomar fotos o las cámaras digitales, ¿sí? Y hemos ido avanzando. Entonces, esas son los procesos y proyectos que han ido en avance dentro de un mundo capitalista. Nosotros estamos avanzando. Esto que tenemos hoy en día, los audífonos, son avances del nuevo capitalismo. Dentro de poco ya tenemos también los audífonos pequeños, ¿verdad? Y ya buscaremos otra forma también más adelante de ver cómo va avanzando nuestra tecnología y nuestros países capitalistas. En la segunda etapa del último tercio, hasta nuestro día, existe el monopolio. Un solo producto se vende el productor, lo que denomina el comercio. O sea, que un solo producto, si yo produzco celulares Huawei, ejemplo, no es que yo los produzca. Por ejemplo, la compañía Huawei o la compañía Samsung o la compañía LG son exclusivos, ¿sí? Ellos producen para un mercado, ellos venden al mercado, a los países comercializados para generar una ganancia. Pero ellos son los grandes productores de celulares LG, Samsung y Huawei. Igual, así sucesivamente, vamos a ver empresas que son grandes productoras. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer como la segunda etapa de un solo monopolio. Una sola empresa abarca el monopolio de una X marca. Yo menciono estos productos porque son los que más ustedes conocen, los que más ustedes van a ver. Entonces son productos que ustedes prácticamente van a conocer. En cuanto al socialismo, el socialismo surge en el siglo XX debido a que no todos los países estaban de acuerdo con el capitalismo. Se fundamenta en la existencia de propiedad social sobre los medios de producción. ¿Por qué se fundamenta en la existencia de la propiedad social sobre los medios de producción? Los países socialistas son más cerrados en este sentido, porque para ellos no puede existir
no va a existir otro tipo que maneje un monopolio, que sean capitalistas, sino que según las creencias socialistas, la persona es para la parte social, para todo el pueblo. Pero existen algunas contradicciones que nosotros vamos a ir conociendo. Socialismo no es lo que aparenta, pero si fuera así, los grandes mandatarios de los países socialistas no vivieran ostentosamente. Entonces, si eso es así, el pueblo es igual a los mandatarios. Debería ser así, pero no vamos a entrar en política ni en polémica. Simplemente es un conocimiento para que ustedes vean lo que es un país capitalista y lo que es un país socialista. Hagan las comparaciones, analícenlas y pueden comparar los países capitalistas europeos con los países socialistas. Investiguen eso. ¿Qué es un país capitalista? ¿Cuáles son los, pueden ser los países capitalistas y cuáles son los países socialistas? Entonces ustedes van a hacer una pequeña comparación de países capitalistas y países socialistas. Pero es importante conocer hasta dónde estamos, dónde llegamos, qué es lo que estamos haciendo, qué se produce, cuál es la ganancia de los países capitalistas y cuál es la ganancia de los países socialistas, qué se genera. Hagamos esa observación, hagámonos esa pregunta, ¿sí? Tengamos ese conocimiento de qué yo estoy generando, de qué yo puedo ubicarme, en qué país, en capitalismo o en socialismo. Entonces nos vamos a ir generando una serie de preguntas, una serie de ideas de las cuales nosotros tenemos que ir viendo. Bien, en la siguiente página, ustedes van a presentar un resumen en el que se destaquen los aspectos más importantes y sobresalientes de la evolución histórica de la economía e ilustres. ¿Sí? Entonces, prácticamente nosotros vamos a resolver algunas de los pros y los contras. Bien, resuelva el siguiente pareo. Eso lo tienen que analizar ustedes y lo tienen que resolver ustedes con las preguntas que yo les he dado. Entonces, ustedes van a hacer todo este objetivo. Bien, el objeto de estudio de la economía. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetos de estudio? Bien, el objeto de estudio de la economía es el problema económico, el cual previene las crecientes necesidades humanas de la escasez de los recursos. Tenemos que ver cuáles son las crecientes necesidades humanas y cuál es la escasez de recursos que tenemos. Eso es lo que tenemos que ver en el estudio económico que se va a hacer, que vamos a hacer y las problemáticas económicas que se presentan. El problema económico se analiza sobre la base de dos elementos. Vamos a analizar la base de dos elementos, ¿verdad? Dos elementos económicos, las necesidades humanas y problemas de los recursos, factores productivos. ¿Cuáles son el problema? ¿Cuál es el problema de los recursos? Son los factores productivos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir analizando. Estos factores nos ayudan a determinar qué recursos, con qué cuento yo, con qué cuentan los países hoy en día
y nosotros tenemos que ir analizando, es un análisis que tenemos que ir haciendo de los factores productivos de nuestro país. Las necesidades, la necesidad es la falta de algo y la que resuelve el hombre por medio de los bienes y servicios. ¿Sí? Estamos viendo que nosotros tenemos que resolver a través de los bienes y servicios cuáles son nuestras necesidades reales, qué es lo que nosotros vamos a hacer, con qué contamos. Estamos viendo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar y ver, ¿verdad? Entonces tenemos que saber si es o no positivo el análisis de nuestro producto, de lo que se está vendiendo, de nuestra economía, cómo anda. Todo eso es un conglomerado de análisis que hay que hacer. La necesidad ha sido difícil de clasificar, pero pueden agruparse de la siguiente manera. En la página 20 ustedes van a ver cuáles son las necesidades. La naturaleza. ¿Qué nos repara la naturaleza? Las legumbres, verduras, frutas, vegetales, etcétera, etcétera. Los elementos fisiológicos. ¿Cuáles son los elementos fisiológicos, según ustedes? ¿O cómo pueden ser los elementos fisiológicos? Bien, los elementos fisiológicos prácticamente son cuando yo voy a dormir, cuando me tengo que bañar, cuando tengo que hacer ciertas cosas que son necesarias, ¿verdad? Para nuestro diario vivir. Y los elementos artificiales o culturales. ¿Cuáles son esos elementos artificiales o culturales? Los celulares, la llamada telefónica, la comunicación, el Internet, ¿verdad? El Internet hoy en día es un elemento artificial. Entonces nosotros tenemos que evaluar. ¿Me importa? ¿Me interesa? Sí, me interesa bastante porque son elementos artificiales, pero igual son de bastante uso. El Internet hoy en día comunica a las empresas. Es un factor económico que nos ayuda a desarrollarnos, ¿verdad? Eh, ya podemos hasta vender, podemos pagar a través del Internet nuestras cuentas. Muchos aquí decimos que, pero ¿cómo voy a pagar yo mis cuentas? Existe Banco General, un banco, ya lo mencioné, Banco General, es una cuenta Yapi. Yo voy a pagar mi cuenta por Yapi. ¿Sí? Esto no me gusta hacer propaganda de ninguno de los bancos panameños, pero sí, nosotros tenemos que ver que a través de línea, banca en línea, nosotros podemos pagar, nosotros podemos agilizar nuestra cuenta, nosotros podemos comprar, a través del internet podemos hacer compras, podemos cotizar, podemos hacer miles de cosas. Entonces, el mundo en su parte articularidad, artificiales y culturales, nosotros podemos ver películas a través del internet. Es que lo que estamos haciendo hoy en día, estamos compartiendo como docente estudiante, ¿verdad? A través del internet, a través de una cámara, y nos podemos acercar. Quizás por la virtualidad, nosotros hemos tenido que ir avanzando más, pero siempre y cuando nosotros sepamos utilizar los servicios que nos ofrecen, ¿verdad? Hoy en día el mundo ha apresurado nuestras necesidades básicas, que es la que hoy presentamos, que es la que hoy tenemos, que son nuestras necesidades básicas. Entonces, una necesidad artificial es la que hoy tenemos en día,
pero se ha vuelto prioridad y primordial. Es a través del internet, del WhatsApp, de lo que ustedes quieran. Pero son factores económicos que han ido avanzando. Nuestra economía está avanzando. Muchas veces, muchas personas se han quedado desfasadas o no hemos quedado desfasados, pero el estudio también. Nosotros nos estamos estudiando a través a través de línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cada día vamos avanzando en lo que es la tecnología. Si ustedes bien, es cierto, antes ustedes no veían un profesor si no era presencial, pero ahora lo están viendo virtual. Ustedes están asistiendo a las clases, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente nosotros tenemos que buscar la manera de tener comunicación con nuestras materias. Tenemos que tener comunicación con nuestros docentes e interactuar con nuestros docentes. Entonces, por eso es que nuestra economía, nuestros factores económicos, nuestros estudios de economía están avanzando. Y hoy en día nosotros tenemos que ver que cada día la tecnología nos va a avanzar. Así como los productos naturales, estamos avanzando con los productos naturales, también estamos avanzando con los productos artificiales. Bien, con los elementos fisiológicos también, porque ahora existen almohadas muy expertas para que usted tenga buen sueño, para que usted tenga un sueño reparador, camas cómodas, ¿verdad? Aire acondicionado. Usted tiene algo artificial, pero le ayuda a tener un elemento o fisiológico natural que usted pueda tener un sueño reparador con su aire acondicionado, su abanico dentro de su casa. ¿Y quién no duerme bien? Placentero con un aire acondicionado. Entonces cada día vamos a ir mejorando nuestra tecnología. Nuestra economía nos está acelerando los pasos hoy en día. Tenemos que ir viendo muchas cosas que nos están acelerando los pasos. Entonces, con esto no quiero decir que no se puede, sí se puede, y estamos anuentes, ¿verdad? La naturaleza. Antes las cosechas eran rudimentarias, nosotros cosechábamos fruta manualmente, el arroz se cortaba, se cosechaba, ¿verdad? Por manojo, pero hoy en día hay máquinas cosechadoras, hay máquinas que cosechan los frutos, las verduras, ¿verdad? Son producidas, son procesadas, son separadas para exportación, ¿verdad? Los productos buenos, los productos malos. Entonces tenemos que ver que todo esto nos ha ido cambiando. Que la economía ha ido cambiando con el transcurrir de los años. Nosotros estamos cada día avanzando más en tecnología. Estamos cada día reproduciendo más. ¿Por qué? Porque la economía nos lleva a pasos agigantados. Nuestra economía nos lleva a mejorar nuestra forma de vivir, a mejorar nuestra forma útil, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros cada día vamos a ir avanzando. Por eso que es bueno que cuando nosotros veamos tecnología, veamos la economía, la parte económica, veamos hasta dónde vamos, en qué momento estamos avanzando, cómo vamos a ir, cómo nos lleva la economía a nosotros cada día más en avance. Ya no vamos en retroceso, sino vamos en avance. Y ese avance nos lleva a nosotros cada día a mejorar nuestra situación económica y a mejorar la situación de muchos países. Entonces, pongámonos, analicémonos,
analicemos cómo estamos funcionando con nuestra economía, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a producir. Bien, en el punto 7 les va a aparecer, completen los espacios con el tema 1, el objeto de estudio de la economía, los elementos básicos del problema económico. Las necesidades se clasifican en todo lo que está aquí en este folleto, ustedes lo van a desarrollar. La cantidad de estudiantes que tenga o que no se hayan podido conectar, ¿verdad? Prácticamente todos estos trabajos deben presentármelo antes de finalizar el mes. Yo debo corregir sus exámenes, debo tener notas de ustedes. Es importante que se comuniquen con el plantel y me hagan saber que su folleto está. Si ustedes están prácticamente la próxima semana, a más tardar el viernes, deben entregar lo que han desarrollado de los folletos. Es importante que yo les califique sus tareas. Veo que ninguno ha puesto su tarea en línea o no las han desarrollado, pero si la están desarrollando desde su módulo, tienen que hacérmelo llegar a través del colegio. Entonces, comuníquense, ¿verdad? Y vean si es verdad que ustedes están inscritos o no pueden accesar a la plataforma, pero si están viendo este video, esto es importante de que ustedes hagan llegar su trabajo. Yo voy a evaluar, yo esta semana pienso pasar por el colegio a preguntar si hay algún estudiante, ¿verdad? Y si han entregado algún trabajo, porque yo necesito evaluarlos a ustedes en su módulo, en lo que hemos dado hasta el día de hoy. Prácticamente es indispensable que cada estudiante se ponga al día. Ya hoy es la tercera clase, pero es importante que ustedes estén al día en sus trabajos, en sus notas. Yo no puedo seguir, yo estoy esperándolos a ustedes, pero sí es importante de que ustedes se comuniquen con la escuela y saber quiénes están en esta materia y quiénes no. Entonces, yo quiero saber, de verdad, me interesa saber por qué quiero comenzar a evaluar cada uno de los trabajos. Si ustedes no lo pueden subir a la plataforma o no pueden hacer las tareas, igual me lo hacen llegar a mí, a la escuela, los folletos, yo los devuelvo, yo los califico y los devuelvo de una vez. Entonces es importante que ustedes lo hagan porque ellos apenas tengan un folleto listo, ellos me van a llamar y yo los evalúo, igual les pongo su nota y de una vez le entrego el folleto. Así que no hay ningún problema porque conmigo no tienen, o sea, no van a tener ese problema. Pero sí es importante porque lo que es tecnología 8, nosotros tenemos que ver muchos procesos. Los procesos de, de la economía. Tenemos que ver cómo avanza la economía hoy en día, cómo se va multiplicando nuestra economía, qué estamos haciendo en la parte económica, cómo estamos produciendo, viendo desde atrás, desde donde venimos y los avances que ha tenido la economía. Entonces, todo eso es un cúmulo, ¿verdad? De trayectorias. La economía no se hizo por hacer, la economía se ha ido mejorando y perfeccionando día con día.
Las economías de los países mejoran a través de su desarrollo, no del subdesarrollo, sino del desarrollo que tenga el país. Cada país tiene un desarrollo económico, un desarrollo monetario. Todo eso nos va a ayudar a nosotros a generar una mejor economía, una mejor tasa de empleo. ¿Sí? Eh, yo puedo generar mi propia economía con los trabajos que yo hago. Yo puedo realizar trabajo dentro de mi casa. Puedo poner una empresa donde yo haga tejidos, haga guitarras, correas, una barbería, una peluquería. Las muchachas pueden hacer uñas, pueden hacer blower, pueden hacer tinte. Todo eso va en la economía, pero eso va en el desarrollo que ustedes emprendan. Ese es el emprendimiento que ustedes tienen que dar. El emprendimiento dentro de la economía. Son procesos que ustedes van a llevar, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana yo voy a ser un empresario. ¿Tu papá le heredó? No. ¿Tu papá le tiene algo? No. ¿Cómo va usted a ser empresario si usted no tiene nada? Entonces prácticamente nosotros tenemos que ver cómo vamos a emprender, cómo vamos a mejorar nuestra economía en el hogar. Porque economía no es la de los países nada más, es la economía del hogar. ¿Cómo yo voy a generar para traer dinero a mi hogar? ¿Cómo yo voy a hacer para traer dinero a mi hogar? El sustento a mi hogar. Si yo estoy casado, yo también tengo que buscar la manera de ver cómo yo alimento a mis hijos, ¿verdad? Cómo yo voy a generar ingreso para mi hogar. Entonces, eso es economía. Esa es la economía que queremos, es la economía que yo tengo que buscar. Cómo generar la economía de mi hogar. Prácticamente, cómo yo voy a tratar de mejorar mi economía, cómo yo voy a tratar de ayudar, ayudarme yo en mi hogar. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos básicos de la economía? La tierra, el trabajo y el capital. Son los procedimientos básicos. Son limitados. La humanidad está en la obligación de economizar. Estamos obligados, sí señor, estamos obligados a economizar. No sabemos lo que venga más adelante. La economía no es gastar, la economía es ahorrar hasta donde podamos ahorrar. ¿Sí? Esto es distribuirlo, emplearlo en una forma lo más eficiente posible. Lo más preocupante es que la población en el mundo cada vez en mayor aumento y los deseos de aspiraciones de la sociedad son también mayores. ¿Por qué son mayores? Porque cada día que nace una persona es un deseo, es una multiplicación más. Cada día se va a generar algo más, se va a generar mayor economía, pero mayor gasto. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando la manera de ver cómo vamos a generar una mejor economía, cómo vamos a mejorar la economía de nuestra casa, de nuestro entorno social, de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestro país, ¿verdad? ¿Y por qué no la del mundo entero? Pero nosotros tenemos que ver cómo vamos a mejorar nuestra economía. También tenemos que ver la producción, que es la formación de factores productivos de bienes y servicios. ¿Por qué son bienes y por qué son servicios? Bienes es con lo que yo cuento, servicio es lo que yo presto, lo que yo voy a ofrecerle a usted. Es un servicio.
y viene en lo que yo cuento, ¿verdad? Con lo que yo puedo ofrecer el servicio. La circulación en conjunto de operaciones realizadas de productos de la actual construcción protagonizada por el comerciante. Bien, existen muchos aspectos que nosotros tenemos que ir analizando con la economía, viendo qué es lo que yo voy a producir, cuáles son los bienes que yo tengo, cuál es el servicio que yo voy a prestar. La economía es un significado de bienes y servicios, pero existen mucho más amplio, es mucho más amplio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a producir, cómo yo voy a generar mi propia economía, ¿verdad? ¿Cuáles son los bienes que a mí me va a facilitar? ¿Qué servicio voy a necesitar? Todo eso tenemos que analizarlo en la parte económica. La distribución, la, la realización del empresario, quien se encarga de la distribución de los bienes y ostentados de la venta de los productos. Escuchen bien eso. La realiza el empresario, quien se encarga de la distribución de los bienes ostentados de la venta de sus productos. Estamos buscando los bienes, ¿verdad? Yo estoy vendiendo, por ejemplo, yuca. Y de la yuca existen 1000 derivados. Y yo tengo que producir yuca, ¿verdad? Yo soy el empresario, yo produzco yuca, yo le vendo yuca. ¿A quiénes me voy a vender yo? Hagámonos esta pregunta. A las empresas que producen harina, la harina de yuca, ¿verdad? A las empresas que producen caribañola, a las empresas que producen derivados de la yuca. Pues si yo tengo que buscar, igual que el maíz, si yo tengo un maizal y tengo que ver cómo yo produzco, ¿verdad? El el maíz en grano, la crema de maíz que ustedes consumen, ¿verdad? Existe un sinnúmero de productos que nosotros podemos ir derivando de los productos naturales que nosotros cosechamos y que vamos a producir. El café es otro producto, ¿verdad? Que también se va a generar. O sea, son ejemplos que yo les voy poniendo, pero estos ejemplos nos llevan a sintetizar muchas cosas que vamos a ver en nuestro diario vivir, en nuestra producción, cómo yo voy a producir, qué es lo que yo voy a generar, ¿verdad? Para poder seguir aumentando mi capital económico. Voy a mejorar mi economía del hogar, pero yo tengo que buscar la manera. ¿Quién ha dicho que ustedes a veces en su casa tienen guayaba y no pueden hacer una jalea de guayaba o una mermelada de guayaba? ¿Ah? Y eso es una producción, ustedes venden eh, la leche, muchos que son ganaderos venden leche, pero esa leche ustedes pueden hacer yogur, pueden hacer queso también. O sea, todo es emprender y ver que mejore nuestra economía dentro del hogar. Todo es buscar el emprendimiento. Las personas que viven en el campo son felices. No, no si no sabes manejarte, no si no sabes producir con lo que tú cuentas. Tú tienes que buscar la manera de producir, de generar un un bien económico que te pueda ayudar a mejorar la economía de tu hogar. Entonces, es bueno que dejemos de pensar que todo el Estado nos lo tiene que dar. No es verdad. Tenemos que buscar la manera de generar un ingreso para nuestro hogar, mejorar la economía de nuestro hogar. Eso es lo que tenemos que hacer.
Entonces, cada día estamos mejorando, buscando la manera de mejorar. Es lo que yo quiero que todos ustedes entiendan. El consumo, perdón, el consumo es el punto final de la actividad económica. Es el proceso en el que se agotan los bienes y servicios. Es el consumo, lo que yo estoy consumiendo, lo que yo estoy ingiriendo, lo que estoy buscando para mí, es lo que yo voy a consumir. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, qué van a generar, qué es lo que yo voy a generar para consumir o para que otra persona consuma y mejorar mi economía. Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar, la manera de ver cómo yo voy a mejorar la economía de México. Bueno, jóvenes, eh, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Nos vemos en la próxima clase. Ya saben, si tienen alguna duda o tienen algunos, no pueden hacernos llegar los trabajos, por favor llevarlo al instituto y que ellos, si les dicen que este es del profesor Rubén Muñoz, los trabajos de tecnología 8. Y por favor, necesito comenzar a evaluarlo. Muchísimas gracias, ha sido un placer por el día de hoy. 16 de octubre. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.